Muy buenos días con todos ustedes, mis estimados estudiantes. Soy el profesor Carlos Giraldo, nuevamente con ustedes en este curso de geografía, llevando por la tercera semana consecutiva de clases de este ciclo escolar. Bien, aquí hasta fin de año. Y hoy nos toca hablar de un tema bastante interesante, un tema que también está vinculado un poco de la historia, muy bien, un poco con la biología, con la química. Hablamos de las eras geológicas, de las escalas de las eras geológicas, que vienen siendo las distintas etapas que tiene la vida o tiene pues el desarrollo de la Tierra, ¿no? Para hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, un ser humano durante toda su existencia tiene una serie de etapas que tiene que pasar, ¿no? A ver, por ejemplo, con todos, la pregunta que quiero que me respondan en el chat, lo que tú, como lo entiendes tú, por favor, escribes, ¿cuáles son menciones las etapas que tiene un ser humano, por ejemplo, en toda su existencia? ¿Cuáles son las etapas que tiene que pasar necesariamente? A ver en el chat. Nace, ya, en los nacimientos, muy bien. En niñez. Antes de niño es bebé, allá. Muy bien. Crecer y morir, dice. Tan rápido, o sea, creces y mueres, así tan rápido y fugaz nuestra vida. Tiene varias etapas. El desarrollo, ¿no? Nace, crece, reproduce y muere, ya, puede ser, ya. ¿Cómo se llama esa primera etapa? ¿No? Llamamos la etapa neonatal, ¿no? Los neonatos, los bebitos, ¿no? Después, ¿qué etapa sigue después de ser bebito? Después que uno desarrolla y deja de ser bebé, ¿qué suele ser? Un niño, muy bien, niño o niña, muy bien, más o menos tiene pues desde los 3, 4 años, ¿no? 3 años, ¿no? Hasta más o menos hasta más o menos la pubertad, ¿no? De la pubertad, que son los 11, 12 años más o menos. Y después, de etapa de los niños, ¿qué sigue? Tiene también la pubertad, para llegar a qué etapa. La adolescencia, muy bien, muy bien, muy bien, Ángela, muy bien. Adolescencia, bien, García, muy bien, la adolescencia, ¿no? Que dura más o menos hasta los 17 años, más o menos por ahí, ¿no? 17 años, por ahí. Y después de la adolescencia, ¿qué sigue? ¿Qué etapa sigue? La juventud, ¿no? La juventud, muy bien, la juventud, que en promedio pues llega hasta los 30 años, pues, ¿no? Algunos dicen 28, 27, pero 30 años es un número regular. 35, dicen, ya, bueno. Y después de la juventud, ¿qué etapa sigue? La adultez, ya. La gente ya está más madura, tiene ya, muy bien, tiene ya una mayor independencia económica, está más concretamente realizada, algunos tienen familia, algunos tienen proyectos personales hechos, qué sé yo, ¿no? Y después de la adultez, ¿qué viene? La vejez, muy bien, la vejez, perfecto, la vejez. La adultez mayor, dicen algunos, muy bien, perfecto, muy bien. La adultez mayor. ¿En qué etapa crees que estoy yo? Una vejez, chistoso. ¿Ves? Yo no está bien, soy una vejez, eso falta. A ver, adultez dice ella. Ah, muy bien, sí, adultez. Estoy tío ya. Y después de la vejez, ¿qué sigue? Cementerio. Ah, ya, muy bien. La muerte. Rip, que en paz descanse. Hasta más allá. Hasta la vista, baby. Asma. Muy bien. ¿Y ustedes en qué etapa están en ese tipo de desarrollo humano? ¿En qué etapa se encuentran? La niñez. Oh, ya crece, ya no eres niño, ya. La adolescencia, dice ahora. Muy bien. Juventud, que ya estás en la juventud, tan rápido ya. Ya tienes 18 años para arriba. La adolescencia. Ya, uno que se otra en la niñez. Oye, madura, deja de jugar con Barbie, deja de jugar con tus carritos, ya creciste, ya maduraste, ya no eres niño. Así es. Así que si lo comparamos con la historia de la Tierra, también tiene etapas, pero tiene etapas. Y la edad de la Tierra es más o menos 4.500, más o menos, punto más, punto menos, 4.500 millones de años, ¿no?
Y si lo comparamos con la edad del universo, la edad del universo viene a ser unos 14.000 millones de años. 14.000 millones de años es la edad del universo. Y la edad de la Tierra aproximadamente 4.500 años. 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Si hacemos la comparación edad-universo, edad de la Tierra estaría en qué etapa de su vida. Ya está adulta, está bebita, está vieja, está joven. ¿Cómo estaría? Está adolescente. Si hacemos una comparación, más o menos por ahí. La Tierra estaría entre sí, la Tierra estaría joven, sí, estaría joven, ¿no? Entre el final de su adolescencia, juventud, dice otros, ya, muy bien. Ya, la idea es que la Tierra todavía está joven, muy bien. Pero a pesar que la Tierra geológicamente, en comparación del universo, todavía está joven, ha pasado muchas cosas. Ha ocurrido un montón de eventos, un montón de cosas en nuestro planeta, ¿no? En todas sus etapas de desarrollo. Y esas etapas de su desarrollo no vamos a llamarlo niñez ni adolescencia, sino vamos a llamarlo como eras geológicas, así en términos generales, eras geológicas. ¿Muy bien? Y eso es lo que vamos a hacer y vamos a aprender un poco el día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Quién se encarga de estudiar las eras geológicas? Se encarga de estudiar la geología. Pero te suena la palabra geología, más o menos te suena, ¿no? La geología viene a ser aquella ciencia que estudia cómo fue o cómo está evolucionando nuestro planeta, basándose en información que se obtiene de las rocas y de los restos fósiles. Estas rocas y restos fósiles tienen elementos, tienen, digamos, datos, ya sea químicos, orgánicos, inorgánicos, radiactivos, que nos van a pedir o no van a permitir, mejor dicho, calcular mmm, lo más cercano posible la antigüedad de la Tierra o las etapas que ha pasado la historia de la Tierra. Muy bien. Los geólogos son los que se encargan del estudio de la geología, tiene sentido. Y como ven aquí en la imagen, tanto del estudio de las mismas rocas, estudio ya radiométricos, igual que los restos fósiles, muy bien, como ven a la derecha. ¿No? Aquí vemos un geólogo y hay una subespecialidad de los geólogos que se llama la paleontología, que se encarga del estudio de las rocas y de los restos fósiles, sobre todo los restos fósiles. Pregunto, ¿en el Perú se enseñan estas carreras? Geología y paleontología. Geología sí se enseña bastante, en la UNI y en San Marcos. Hasta donde yo conozco, que hay una universidad que me olvide que tiene geología. Paleontología, me parece que hay una subespecialidad en San Marcos, pero creo que en el extranjero se tiene más esos estudios, muy bien, especialización. Pero sí, los geólogos en el Perú básicamente son contratados por empresas mineras. ¿Por qué? Porque los geólogos también tienen, digamos, los conocimientos y las herramientas para encontrar yacimientos de muchos minerales, desde el oro, la plata, el cobre, hasta el petróleo. Entonces ellos tienen el conocimiento, la técnica y el manejo de instrumentos para ubicar yacimientos de minerales y los geólogos pues, viajan por muchas partes recónditas del país en esas investigaciones. Son bien pagados en realidad. Pero para ser geólogo no basta con gustarte de los viajes y ni tener campo, sino que gustarte mucho la química, mucha química. ¿Sí? Eso es lo que no me gusta a mí, pero la química no me gusta mucho. Pero a algunos sí les gusta, entonces bacán. ¿Cuáles son los métodos que los geólogos van a aplicar, van a utilizar para datar la antigüedad de la Tierra o sus etapas en la historia de la Tierra? Primero va a ser el estudio de las rocas. ¿De qué manera? La enorme cantidad de las rocas va a ser estudiado por su composición radiactiva. Las rocas tienen componentes radiactivos que bajo experimentos y laboratorios se van a calcular radiactivamente los elementos químicos que la componen. También tienen elementos químicos y físicos en su estructura que para el ojo experto del geólogo puede
determinar pues a qué temperatura estuvo calentadas estas rocas en cierto momento, si son de origen volcánico, por ejemplo, ¿no? Y también pues tenemos aquí, según los estratos rocosos, también se puede reconocer pues la formación de las montañas en distintas partes de la Tierra, por la formación de plegamientos o subcapas de rocas de varios tipos, sedimentarias, ígneas, metamórficas, y las variaciones de la distribución de las tierras y aguas sobre la superficie de nuestro planeta que están ocurridas en un periodo de largo tiempo, ¿no? Ahí las rocas almacenan información en esto, ¿no? Y el geólogo, te repito, ¿no? Tiene pues el conocimiento, el ojo y criterio para poder identificar cada uno de nuestros datos. Porque si nosotros vemos una roca cualquiera, vemos una roca y es una piedra, o sea, no me dice nada, ¿no? Pero los geólogos sí la saben interpretar o leer bien ellas. ¿Bien? Y también del estudio de restos fósiles, por supuesto. ¿Por qué? Porque los restos fósiles se puede sacar información radiactiva, sobre todo de carbono y otros elementos químicos más, para tratar de fechar la antigüedad en la época en que vivieron, ¿no? Por ejemplo, que tenemos en la primera, que pues un caracol, son los amonites, y en la segunda imagen, que pasa un chanchito de tierra fosilizado, es un trilobite, ¿no? Que son restos fósiles pero muy antiguos, pero también son muy abundantes en la paleontología. También están restos fósiles de reptiles, como dinosaurios, de peces, de plantas, etcétera. Y se utilizan pues, distintos métodos, como el más conocido por todos nosotros, el famoso radiocarbono 14, pero obviamente el radiocarbono 14 tiene un límite máximo para datación de la antigüedad de un resto orgánico, ¿no? Ahí también existen otros métodos radiométricos, como el argón potasio, el uranio, que pueden fechar la antigüedad de un resto fósil o también de una roca con mayor antigüedad. ¿Muy bien? Ahí está. Vamos a ver entonces cómo lo usan estos métodos radiactivos para datar o fechar la antigüedad de los restos fósiles o los minerales. El carbono 14 explicado. Seguro que alguna vez habrás visto en las noticias que ha sido encontrada una momia de 2000 años y te preguntaste, ¿cómo saben los científicos cuántos años tiene esta momia? Pues les digo un secreto, ninguna momia ha sido encontrada con su partida de nacimiento. Para esto los científicos usan diversos métodos, pero el más conocido y usado es el carbono 14. Este se usa para fechar cosas como huesos, ropa, madera y fibras de plantas que fueron creadas en el pasado reciente por actividades humanas. Primero hay que entender que todo ser vivo contiene carbono. Las plantas absorben el carbono de la atmósfera y los animales lo adquieren al consumir estas plantas. Sí, tú también al comer plantas y animales te has llenado de átomos de carbono. Pero no te preocupes, que no te va a pasar nada malo. Hay más de una forma de carbono. La mayoría de átomos de carbono tienen 6 protones y 6 neutrones. Este es el carbono 12. Pero a veces los rayos cósmicos en la atmósfera golpean átomos de nitrógeno que tienen 7 protones y 7 neutrones, y antes que lo sepas, este átomo pasa a tener 6 protones y 8 neutrones. Sí, gracias a estos rayos cósmicos, adiós nitrógeno y ahora tenemos, ¡voilà!, carbono 14. Ambos, carbono 12 y el carbono 14, se comportan de manera casi idéntica, pero el carbono 14 tiene una propiedad que lo hace especial. Esto no quiere decir que necesita ayuda profesional, sino que se descompone con facilidad. Ahora, la proporción de carbono que está en los organismos vivos en la Tierra es casi la misma que la que se encuentra en la atmósfera, lo que quiere decir que es predecible. Y fue Willard Levy quien fue el primero en proponer que el carbono 14 se descompone a un ritmo determinado. Cada vez que un animal muere, el carbono 14, por su misma naturaleza inestable, empezará a desaparecer en el cuerpo del animal. Aproximadamente cada 5700 años, cerca de la mitad de los átomos de carbono se descompondrán en nitrógeno. Esta es su vida media. Luego de una vida media, un animal tendrá la mitad de carbono 14 con la que empezó. Luego de otra vida media tendrá un cuarto, y luego de otra vida media tendrá alrededor de un octavo, hasta que casi sea imposible determinar cuántos átomos de carbono quedan.
De manera contraria a la del 14, la cantidad de carbono 2 en su cuerpo permanecerá igual, y calculando la proporción entre carbono 12 y carbono 14, podemos calcular cuántos miles de años han pasado desde que el animal murió. Pero esto solo sirve para datar fósiles hasta 60.000 años de edad, por lo que es limitado. Para fósiles mucho más antiguos, los científicos usan otro tipo de átomos, como los de uranio y potasio, que tienen promedios de vida mucho más largos. Pero este método va a ser un poco dificultoso para los arqueólogos del futuro gracias a nosotros. Nosotros y nuestro mundo industrial que no deja de emitir dióxido de carbono. Esto ha creado que el carbono presente en la atmósfera tenga un comportamiento loco. Además, claro, las pruebas nucleares realizadas el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial hicieron lo mismo con la proporción de estos átomos, y no ahora, pero sí dentro de algunas generaciones, va a ser imposible determinar con exactitud la edad de un fósil. Así que si este video se ve dentro de 500 años, ya están advertidos. Muy bien. Como que lo interesante de este video que hemos mostrado y lo que había anticipado con antelación es de que todos los seres orgánicos, todos tenemos átomos de carbono en nuestras células, en nuestro organismo, y una vez que morimos, estos átomos de carbono tienden a perderse, ¿no? Tienden a disminuir la cantidad de concentración de estos átomos de carbono 14, y mientras más se pierdan estos átomos con mayor cantidad de años, más antiguo será nuestro cuerpo, ¿no? Es la manera, ¿no?, cómo se utiliza este método, pero que, como dice bien ahí, fue el tema de la contaminación del hombre, sobre todo de estos elementos químicos en el ambiente. Esto puede alterar, ¿no?, la cantidad, la concentración de estos elementos químicos en los restos fósiles. Muy bien, vamos a continuar. Hasta aquí pregunta, ¿está claro todo? Pregunten sí o no. Si está comprendiendo, sí o no, por favor pasen por el chat, Recuerda que la participación se ve por el chat. ¿Bien? Sí, dice la gente, sí con Z. Bueno, sí con S. Bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a ver cuáles son aquellas etapas que tiene la historia de la Tierra. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, justamente. La primera, hace 4.500 millones de años aproximadamente, el Precámbrico. Bien. Y tenemos aquí la siguiente etapa, Paleozoico. Después sigue hace 250 millones de años el Mesozoico. Y desde hace 65 millones de años el Cenozoico. Si mira bien estas etapas, por favor, quiero que lo miren bien. ¿Cuál es la etapa de la historia de la Tierra que ha tenido mayor duración? ¿Cuál es? ¿Cuál es la etapa de la historia de la Tierra? Vean aquí, que ha tenido mayor duración en toda la historia de la Tierra. Bien Huarcaya, bien Balbín, bien Chamorro de la Nazca, perfecto, muy bien. Claro, es el Precámbrico. El Precámbrico representa el 87% de toda la historia de la Tierra. Y, profe, ¿qué pasó en el Precámbrico? Como ven en la imagen, ¿qué cosa representa el Precámbrico en esa imagen? ¿Qué es lo que representa, chicas y chicos? Ya, tú ves que hay destrucción, ya. Yo no veo destrucción. Ah, bien Huarcaya, bien dicho. No, en el Precámbrico no había dinosaurios. Muy bien Salazar. Lo que estamos viendo es la creación del planeta Tierra. Exactamente, la creación. La Tierra se está formando. La Tierra se está dando forma recién. En su proceso de inicio de formación junto con el sistema solar. Muy bien, mi estimada Angelina. La creación de la Tierra. Vemos aquí que están cayendo meteoritos y cometas del espacio, la Tierra está caliente, muchas erupciones volcánicas, se está formando una atmósfera primitiva,
Ahí estamos viendo al fondo un planeta que va a chocar con la Tierra, que es Tea, que después va a dar origen a la Luna. Todo es una etapa muy caótica en realidad. Esta etapa muy caótica de la formación de la Tierra va a durar mucho, mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempos de la historia de la Tierra, y que es muy importante porque de aquí va a dar, digamos, origen, o se va a crear condiciones para que en el futuro se pueda originar la vida ya después, ¿no? Poco tiempo después, en el mismo precámbrico, pero poco después. ¿Muy bien? Ahora sí, observen en el Paleozoico. ¿Cuál es la imagen que destaca en el Paleozoico? Mira aquí. ¿Cómo es una vida? Es una vida así desértica, seca, tropical. Muy bien. Claro, es cálida, muy bien. ¿Y dónde hay vida? ¿En qué parte que hay vida? En el mar y también en la superficie. Hay plantas, hay insectos gigantes, hay mucha vida marina. Y como ve aquí, es una vida animal y una vida en general bastante primitiva, ¿no? Las primeras formas de vida compleja se empiezan a desarrollar en el Paleozoico. Ya casi todas ellas se extinguieron en realidad. Casi todas se extinguieron. Muy bien. ¿Cómo, profesor? Te voy a contar la historia de cómo se extinguieron esas formas de vida. Ahora, en el Mesozoico. ¿Cuál es lo que destaca en la era Mesozoica? A ver. Ya, bien, bien, Joshua. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Zapata. Muy bien. ¿Qué más? Vargas, correcto. Hay lago, pero ¿qué más? Aparte del lago, ¿qué se destaca aquí en la imagen del Mesozoico? Ajá, muy bien, de los famosos dinosaurios. Y de los dinosaurios, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene el Mesozoico, los dinosaurios. Muy bien, listo. Y en la era Cenozoica, ¿qué formas de vida desarrollan aquí? En la Cenozoica, la más reciente. No, ok. ¿Y esos animales qué son? Esos animales son mamíferos. También tienen dientes de sable, si ven por ahí de cerca. Claro, mamíferos. Entonces, cada etapa de la historia de la Tierra pues tiene pues sus características, ¿no? La Tierra en formación, donde recién se va a dar origen a las primeras formas de vida que son unicelulares. Después puede ser una gran cantidad de vida primitiva, ¿no? En el agua, acuática sobre todo, y también en la tierra, plantas, insectos, etcétera. Después están los reptiles, que se desarrollan y se especializan en el Mesozoico. Y en el Cenozoico, en la etapa que estamos ahora, en esta era, donde predominan los mamíferos, ¿no? Ahí está. Eso es a grosso modo, pero vamos a ver con detalle en la presentación. Vamos a ver aquí. ¿Qué edad tiene la Tierra? Vamos a ver. La edad de la Tierra se ha discutido por los científicos y los no tanto por siglos. Uno de los primeros cálculos lo realizó en 1654 John Lightfoot. Sus cálculos se basaron en el Génesis de la Biblia, proclamando que la Tierra había sido creada a las 9 de la mañana, hora de Mesopotamia, el 26 de octubre del 4004 a.C. A principios del siglo XVIII, el conde Buffon calentó una bola de lodo y midió su velocidad de enfriamiento, y basado en sus pachequeses, calculó que la Tierra tenía unos 75.000 años de antigüedad. En el siglo XIX, el físico Lord Kelvin utilizó diferentes ecuaciones para establecer que la Tierra tenía entre 20 y 40 millones de años. Pero a finales del siglo XIX, con el descubrimiento de la radiactividad, todo esto quedó obsoleto, gracias a la posibilidad de calcular la desintegración de sustancias radiactivas. Los científicos han utilizado este conocimiento para determinar la edad de las rocas terrestres, así como la edad de muestras de meteoritos y rocas traídas desde la Luna.
En uno de los estudios basados en el análisis de descomposición de isótopos de plomo, los científicos han sido capaces de determinar que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.540 millones de años, con una incertidumbre inferior al 1%. ¿Está? Listo, muy bien. Continuamos. Dice la gente aquí. El ser humano aparece en la era cenozoica recién. La existencia del hombre es relativamente reciente. ¿Sí? La historia del hombre es relativamente reciente. Bien. Y en este cuadro tenemos pues todo el detallado, el resumen de todas las etapas de la Tierra en las siguientes. Los eones, que son etapas de la historia que componen por miles de millones de años. Ojo, miles de millones de años. Bien. De los eones están separados por eras. Las eras son etapas que componen cientos de millones de años. Por ejemplo, en el eón precámbrico tiene 3 eras: el azoico, el arcaico y el proterozoico. Muy bien. En el eón fanerozoico está dividido en 3 eras: paleozoica, mesozoica y cenozoica. Dice que los periodos. Los periodos son las divisiones que tienen las eras. Tenemos, por ejemplo, la era paleozoica. Tiene las siguientes eras, los siguientes periodos: el cámbrico más antiguo, el ordovícico, es decir, el silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Todos son los periodos de la era paleozoica. ¿Bien? Y en cada uno de esos periodos hay, digamos, detalles de la evolución de la vida muy bien particulares que le diferencian de otras. Después, en la era mesozoica tiene 3 periodos: el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Y en la era cenozoica, en la era donde aparece el hombre, está dividido en 3 periodos: terciario y cuaternario. Pregunto, ¿en cuál de estos 2 periodos el hombre aparece en la era cenozoica? En el tercero o cuaternario. ¿Cuál te suena? El ser humano. Hay que ir a saber a Huarcay ese rato. ¿En qué momento aparece el hombre? Correcto, Ángela, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, Fernández. ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo, participación. No importa si te equivocas. Quiero la participación y eso es lo que quiero. Así es. Todo queda grabado en el chat. Muy bien, Vargas, bien, Fernández. Perfecto. No, bueno, Fernández. En la era mesozoica estaban los dinosaurios. Los hombres jamás vivieron con los dinosaurios. Cuaternario. Muy bien. Es en el periodo cuaternario de la era cenozoica donde aparece el ser humano como tal. Muy bien. El ser humano moderno. Cuaternario. Y los periodos en el Cenozoico tienen subdivisiones, que son las épocas. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, todo corresponde al terciario. Y el cuaternario, por ahora, tiene solamente 2 épocas: Pleistoceno y Holoceno. Listo. Vamos avanzando. Y vamos a describir justamente las eras geológicas. Por ejemplo, tenemos aquí la era azoica o prearcaico, hace 4.500, 4.600 millones de años, hasta unos 3.800 millones de años. Recuerdo, estamos en el precámbrico, la etapa más antigua de la historia de la Tierra. Aquí la Tierra no tiene vida alguna, está en pleno proceso de formación, como vimos hace un momento en una imagen, y lo retiramos acá. Todavía está la Tierra en una masa rocosa, muy caliente, lleno de magma, de lava, una atmósfera que se está componiendo con gases de dióxido de carbono, de hidrógeno, de helio, de vapor de agua. Nada benigna para ahora, ¿no? Un ser humano no podría subir en aquella época, todo estaba muy caliente y en formación.
La Tierra estaba recibiendo, como todos los demás planetas en el sistema solar, una gran cantidad de impactos de meteoritos y cometas, que recuerden que justamente esos meteoritos y cometas también traían aminoácidos que poco a poco, con el pasar del tiempo, se van a mezclar con los elementos químicos de la Tierra y daría origen a las primeras formas de vida. Muy bien, pero aún aparece aquí. Y ahí sigue la era arcaica, el arcaico, de 3.800 millones de años a 2.500. Aquí ya aparecen las primeras formas de vida. Aquí apunta, por si acaso apunta. La primera forma de vida aparece en el arcaico. ¿Y de qué forma aparece? Como vida unicelular. Son las famosas células procariotas. Estas células procariotas, ¿por qué aparecen? Así en la Tierra, no se forman en la Tierra, sino que para qué etapa en el arcaico ya la atmósfera primitiva se ha formado y esta atmósfera a su vez había provocado intensas lluvias. Lluvias que no duraron pues un día, ni 2 días, una semana, no, sino lluvias que duraron millones de años. Y esta gran cantidad de agua, de estas lluvias constantes y permanentes, dieron origen pues a la formación de los primeros océanos en la historia. Estos primeros océanos pues sirvieron como una especie de caldo de cultivo, donde se mezclaron justamente los elementos químicos de la Tierra, más los elementos químicos que vienen del espacio de los meteoritos y cometas, y además de los aminoácidos. Y aquí se mezclaron los elementos químicos que dieron forma a las primeras formas de vida posteriormente. El famoso chon. ¿Qué recuerda qué elementos químicos está compuesto el chon? ¿Qué elementos químicos? Eso llevaron en biología y en química. El chon. Carbono, ¿qué más? Hidrógeno, oxígeno y falta uno más, nitrógeno, correcto. Recuerda que esos 4 elementos químicos son pues la base, como son los ingredientes básicos para que se diera posteriormente las primeras formas de vida que vimos aquí, de vida unicelular a las células procariotas, ¿no? Ahí está. Y tenemos en la era proterozoica o criptozoica, después del arcaico, donde después de tantas lluvias, también estaba el viento actuando sobre los primeros continentes que había entonces, las primeras montañas, empezaron poco a poco a destruirlas, desgastarlas con el viento, las olas del mar también, y se formaron los primeros sedimentos que son restos de rocas, de elementos minerales, que después se fueron acumulando, dando origen a las rocas sedimentarias. Muy bien. Y aquí esta vida unicelular también empezó a evolucionar. Antes eran células procariotas. ¿Y cuál es la principal característica de una célula procariota en el arcaico? De biología. La principal característica de una célula procariota. ¿Qué carece? ¿Qué cosa no tiene una célula procariota? Claro, no tienen núcleo, por supuesto. No tienen núcleo. Por eso que son de vida primitiva, no son tan evolucionadas. Pero en el proterozoico, las células empiezan a formarse y evolucionar y se vuelven en células eucariotas. Es decir, que ya empiezan a tener núcleo, un núcleo interno para hacer una función mucho más compleja dentro de su metabolismo. Muy bien. Y lo interesante de estas células de eucariotas, entre ellas hablamos de las algas verdes azuladas o las cianobacterias, que son clave en producir un elemento vital para la vida. Las células llamadas cianobacterias o las algas verraculadas son microalgas y tienen la capacidad de absorber el CO2 que abundaba en el ambiente, el CO2 por actividad volcánica básicamente producido el CO2, absorbe el CO2 y gracias a la ayuda de la energía solar, ¿qué va a hacer? Va a hacer por primera vez la fotosíntesis. Sí, estas microalgas van a hacer fotosíntesis. Y con la fotosíntesis, ¿qué va a aparecer? Las primeras gas que se llama el oxígeno. El oxígeno.
Bien. Y aquí vemos unas imágenes donde justamente cómo ha evolucionado la etapa de la Tierra poco a poco, ¿no? En el arcaico, ya en la atmósfera primitiva, los primeros océanos, y en el océano está la primera forma de vida unicelulares, y en el proterozoico ya está, vemos ahí, vida microscópica, un poco más desarrollada, evolucionada, que van a aportar a la producción de oxígeno a la Tierra. Bien. Vamos a ver justamente un video de esta etapa. Antes de continuar, ¿me estoy dejando entender esto ahorita? ¿Sí o no? ¿Se está dejando entender sí o no? Pregunto. Ya, muy bien, tengo respuestas. Perfecto. Profesor Giraldo, Dime, un Miki. 5 por si. Sí, Un favorcito. Quería preguntar a los alumnos, por favor, que levante la mano aquel alumno que todavía no ha recogido su libro. Por favor, levante la mano. ¿Qué alumnos todavía no ha ido a recoger su libro? Por favor, para contabilizar de una vez. No a vaya a ver, ser que por favor, vayan chicos, y no encuentren el libro. Por favor, chicos, levante la mano como la canción. Que levante la levante la mano. mano. ¿Quién falta recoger su libro, por favor? Uno. ¿Quién más? ¿Nadie más? Nadie más. Todos tienen libro, ¿verdad? Ya a nadie le Maquín, falta levanta la material mano. didáctico. Maquín, levanta la mano, Maquín. Sí, ya habíamos conversado con la señorita. Ya, profesor. Eso nada más. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Sé que levante la mano sonó a corito de grupo 5. Sonó bonito. Bien. Vamos a continuar. Vamos a este pequeño video de la era justamente de esta etapa del inicio, del comienzo de la vida en la Tierra. Vamos a ver. No, no te puedo creer. Si hace rato estaba el video. Mira cómo es YouTube de vivo. Nos está haciendo una jugada el señor YouTube. Muy bien, pero va. Vamos a ver. Pero aquí está el video, voy a ver. Voy a ver si este video se puede abrir. No. Sí, vamos a resumirlo, sí, vamos a resumirlo. Esto no. Ya, vamos, continuamos. ¿Qué más tenemos? Ah, mira, vamos a esta etapa. Ahora entramos al Eón Fanerozoico y entramos a la era Paleozoica, que aquí hay varias eras. La más antigua era de la era Paleozoica es el Cámbrico, hace más de 570 millones de años. Y tenemos aquí que la vida empieza a explotar, a desarrollarse, a multiplicarse en el mar, ¿no? Aún no había tierra firme, toda la vida era acuática, y la forma de vida que aquí más predomina es la vida de, por ejemplo, que vemos aquí los famosos trilobites, ¿no? No hay vertebrados aún, pues vienen mucho los trilobites. Hay muchas algas marinas, también aquí se desarrollan, y también se forman los primeros fósiles de estos animales, ¿no? También hay gusanos marinos, medusas, etcétera. ¿Qué más? En el Ordovícico, hace un poco más de 500 millones de años, aparecen los corales, muy bien, son formas de vida que se encuentran en los arrecifes marinos, muy bien, formas de vida muy antiguos, hasta ahora existen los corales, por si acaso, son formas de vida muy antiguas, los lirios del mar, los crinoideos, los moluscos son animales que tienen conchas, perdón, ¿no? Que tienen conchitas son los moluscos, muy bien, también aparecen los primeros peces, ¿no? Los peces son los primeros vertebrados como agnatos, esos peces son bien curiosos, porque tiene como un escudo externo, es como si fuera un pez con una coraza, con una armadura. Por si acaso no te hubiese gustado vivir en aquella época, es bien feo.
y tenemos los agnatos, y que algunos de estos peces, los agnatos, no tienen mandíbulas, como ven aquí, tienen especies como succionadores, como ventosas, que absorben los microorganismos que están en el agua, ¿muy bien? Los primeros peces sin mandíbula, o sea, no tienen dientes. Y en etapa del silúrico, y eso te viene en el temático, apunte del silúrico. En el silúrico aparecen, mira, aquí ven en imagen, a diferencia de las anteriores en el silúrico. A ver, aquí ven en imagen, que la hace diferente a los demás en el silúrico. A ver. Plantas, muy bien. Plantas. Es decir, que en el silúrico, ojo, aparece la primera forma de vida terrestre. Así, se desarrolla recién la vida terrestre y la primera forma de vida terrestre es la vida vegetal. Sí, es la vida vegetal la que hace que se desarrolle la vida terrestre. Así es, ¿no? Cuando dice plantas vasculares, son plantas con raíces, muy bien. Y también aparecen bastantes cefalópodos en el mar. ¿Qué son los cefalópodos? Los cefalópodos son los calamares, los pulpos, empiezan a aparecer ya desde aquí. Si ya vemos que los calamares, el pulpo, la pota, también son animales muy primitivos que desde hace más de 400 millones de años existen en la Tierra. Pero qué rico saben ese ceviche, ¿no? Un chicharrón. También aparecen los primeros peces con mandíbula, los famosos acantoides, que sigue teniendo ese tipo de coraza ósea a su alrededor. No tiene escamas, tiene como placas duras en su cuerpo, pero ese tiene mandíbulas y también son muy grandes y peligrosos. Hay muchas especies de acantoides y agnatos que todavía desarrollan aquí. Y se comienza el ciclo caledoniano, o sea, empiezan a aparecer las primeras cordilleras, las primeras montañas, o una de las primeras montañas que se ven algunos restos hasta hoy día, ¿no? ¿Qué más tenemos? Seguimos en la era paleozoica. Está el periodo devónico. Mira, el periodo devónico también te ponía en el temático. En la imagen del devónico, ¿qué es la forma de vida que más destaca? A ver, vamos a ver, en el devónico. Así es, Xiomara. Toda la vida comenzó en el mar. Todo comenzó en el mar. Así es. Animales acuáticos, Miguel García, hay una imagen. Como que ahí vemos acantódidos, vemos algunos agnatos, hay muchos peces, por eso que se llama la edad de los peces. El devónico es conocido la edad de los peces. Si hay una etapa de la historia donde dominaban los peces en el mundo, era el devónico. ¿Sí? El devónico. Y también había peces que empezaban también a desarrollarse fuera del agua. Estos peces que empezaron ya a respirar el aire y ya no solamente el oxígeno bajo el agua, son peces que poco a poco se van a convertir después en anfibios y en reptiles. Así es, ahí tenemos los famosos istiostegas, los primeros anfibios. ¿Bien? Había un meme de esto que no lo puse, hubiese colocado ese meme, pero era muy gracioso de cómo los peces pasaron de ser peces a istiostegas, a ser anfibios. Después la siguiente etapa, el carbonífero. El carbonífero, ¿a qué te suena la palabra carbonífero, muchachos? Ya, y el carbón, ¿de dónde viene? ¿Qué origen tiene? ¿Mineral o vegetal? No, el carbón es vegetal, es de origen orgánico, es vegetal. Así es. Como vemos aquí, en esta etapa, en el periodo carbonífero, la Tierra tenía una condición climática muy cálida. Prácticamente la Tierra estaba cubierta por una gran selva. Gran parte de la Tierra era todo un bosque tropical con abundante vegetación, muchas lluvias. Y estos enormes árboles primitivos que se desarrollaron en el carbonífero, cuando desaparecieron por cambios del clima en la Tierra, estos grandes extensos bosques se fosilizaron y se convirtieron posteriormente en carbón. De ahí viene la palabra carbonífero. ¿Bien?
porque los bosques se hicieron en aquellas épocas, cálidos y húmedos, después se transformaron en enormes extensos depósitos de carbón que hoy día también podemos sacar. Como el carbón que está en las pilas, en las baterías, en algunas sustancias, ese carbón es de origen vegetal. Por ahí también tiene en mi casa aquí un carbón, bueno, un carbón de origen de esa época. Y tenemos aquí el pérmico. Mira, aquí en el pérmico había una gran cantidad de reptiles. Tenemos aquí pues el mesosaurio, un reptil marino. Tenemos el dimetrodonte, otro reptil carnívoro muy grande. El dimetrodonte es este reptil que tiene una aleta en la espalda, muy grande. Ya desaparecieron los trilobites. Se está formando el supercontinente Pangea. Pero ¿qué pasó en el pérmico? En el pérmico se conoce porque ocurrió una de las masivas extinciones de la vida. La vida prácticamente se extinguió casi por total en el pérmico. Nosotros conocemos la famosa extinción de los dinosaurios, ¿no? Pero aquí no aparecen también dinosaurios. Aquí no, los dinosaurios aparecen después. Antes que existieran los dinosaurios, dominaban este tipo de reptiles, tanto marinos como terrestres, que eran un poco más chiquitos, más pequeños que los dinosaurios, y también había pues muchos insectos, mucha vida vegetal, y todos ellos se extinguieron debido a ¿qué? Posiblemente también por el impacto de un cometa en la Tierra. ¿Bien? Aquí con la primera gran extinción. Primero hagamos un video de cómo es la vida en el Devónico. A ver si tú puedes resistir vivir en el Devónico. Los seres humanos hemos existido durante 300.000 años y hemos logrado establecernos en muchos entornos inestables. Hemos sobrevivido edades de hielo, pandemias devastadoras y guerras mundiales. Pero, ¿cómo nos iría si nos fuéramos más atrás en el tiempo? ¿Qué tal 400 millones de años, cuando animales letales dominaban nuestros océanos y las criaturas en tierra eran prácticamente inexistentes? Imaginemos que nuestra máquina del tiempo se descompone en este preciso momento y te deja atrapado en el periodo Devónico. ¿Cómo sería la vida? ¿Dónde vivirías? ¿Y cuánto tiempo podrías sobrevivir? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si vivieras en el periodo Devónico. Tuviste suerte y nuestra máquina del tiempo te deja en tierra. En este punto en el tiempo, el 85% de la Tierra era océano. Solo 2 supercontinentes existieron hace 600 millones de años: Gondwana y la Eurasia. Gondwana tenía una enorme cordillera similar al Himalaya que se erosionó lentamente, llevando así sedimentos al océano. Estos sedimentos proporcionaron nutrientes para la vida marina, dando lugar al periodo Devónico. Ok, suficiente historia por ahora. Nuestro primer paso para sobrevivir es buscar refugio. A principios del periodo Devónico, los árboles y las plantas aún no habían evolucionado, pero había mucho musgo. La Tierra era estéril como en Marte y rodeada de agua. Tendrías que ser algo creativo para construir un refugio. Si los humanos hubieran evolucionado en este periodo, probablemente estarían desnudos. Poca materia prima para hacer ropa. O tal vez crearíamos una nueva línea de moda hecha de musgo, conchas marinas y huesos de pescado. ¡Ulala! ¡Qué chic! Hablando de huesos de pescado, deberías tener mucho cuidado al pescar. Habría criaturas marinas aterradoras que estarían felices de comerte, como los placodermos, una especie de pez con armadura y enormes mandíbulas afiladas que fácilmente podrían destrozarte. A principios del periodo Devónico, los placodermos eran los depredadores alfa y crecían hasta alcanzar 10 metros. Digamos que fuiste afortunado y atrapaste un pez sin morir en el proceso. ¿Cómo lo cocinarías? Sin árboles para generar combustión, tendrías que encontrar musgo muy seco y empezar a frotar rocas cerca de él. Por suerte, el clima era bastante cálido.
lo que significa que no te congelarías por la noche. Pero con tan poca leña disponible, es mejor que sigas una dieta de moluscos y otros artrópodos crudos. También tendrías que moverte por largas distancias para encontrar estos bichos, así que prepárate para caminar mucho. Veo que ya estás cansado y aburrido de este lugar. Avancemos entonces otros 40 millones de años hasta el periodo devónico superior. Este periodo también se conoce como la extinción devónica. Pero no te preocupes, podría ser un buen momento para un viajero intrépido como tú, pues en este punto, entre el 79 y el 87% de todas las especies existentes ya habían sido aniquiladas. Así es. ¿Qué podría haber causado una catástrofe como esta? Los científicos creen que fue la evolución de las plantas. Las plantas vasculares comenzaron a dominar el ambiente, entre ellas árboles, helechos y plantas con flores. Sus raíces rompieron el suelo rocoso y liberaron nutrientes y minerales en el agua. Estos nutrientes alimentaron a las algas, que se multiplicaban rápidamente y producían bacterias que se alimentaban de oxígeno. Muchas regiones del océano se convirtieron en zonas anóxicas y gran parte de la vida marina murió debido a la falta de oxígeno. Y con más aire en la atmósfera, algunas criaturas marinas se adaptaron progresivamente y se dirigieron a la costa. Así que puedes respirar con más tranquilidad al saber que hay menos depredadores en el agua. Pero cuidado con tus nuevos vecinos en tierra. Estas criaturas terrestres, conocidas como lobefinas, fueron los primeros ancestros de los anfibios y de todos los vertebrados terrestres de cuatro patas. De hecho, el periodo devónico recibió su nombre por los fósiles de las lobefinas hallados en Devon, Inglaterra. En 2004, un fósil de lobefina, conocido como Tiktaalik, fue encontrado en el Ártico canadiense. Es considerada la especie intermedia entre peces y tetrápodos. Tenía cabeza de cocodrilo, aletas óseas, dientes afilados y un cuerpo plano de casi 3 metros de largo. Sus aletas tenían muñecas poco desarrolladas que le permitían gatear en tierra. Así que, si fuera tú, me escondería rápidamente si viera un Tiktaalik en el camino. Las otras especies dominantes eran peces cartilaginosos, con esqueletos cubiertos de, cartílago. Estos son los ancestros de tiburones y rayas. Pero no tienes que preocuparte por los tiburones. Hay algo mucho más grande y aterrador. Deberías mantener la distancia si ves a un Dunkelostheus. Con gruesas placas óseas que cubrían sus cráneos y mandíbulas afiladas, eran los depredadores más mortíferos de la era devónica. Algunos crecían hasta alcanzar 10 metros de largo. Sus mandíbulas eran lo suficientemente fuertes como para comerse a otro Dunkelostheus. Con los pocos peces que quedaban, debido al acaparamiento de oxígeno por parte de las plantas, estos placodermos estaban hambrientos y lo suficientemente desesperados como para comerse entre ellos. Así que ten mucho cuidado donde te vayas a bañar. Con más árboles y plantas en el entorno, finalmente podrías crear algunas herramientas útiles, como lanzas, anzuelos de pesca y cuerdas. Podrías mejorar tu dieta y tal vez volverte vegetariano. Y podrías crear ropa nueva que no te genere tanta picazón. A finales del periodo devónico, incluso podrías construir una casa sobre un árbol Archaeopteryx, el primer árbol en la Tierra que creció hasta llegar a 30 metros de altura, con un tronco de 3 metros de ancho. Esto podría ser bueno por un tiempo, pero si Alguien activó su micro, por favor, páguelo. Activó por casualidad, si no su micro. Chicos, alguien de casualidad accidente perdió su micro. Bueno, curiosamente, en este vídeo nos está mostrando en el hipotético caso de que viviéramos en el devónico, porque el hombre no vivía en el devónico, que claro, no aparecía aún, muy bien, pero así como lo ves, ¿cómo lo ves este periodo de la historia? ¿Lo ves un lugar bastante amigable o bastante hostil? ¿Cómo lo ves? A ver, dice la gente por el chat. ¿Sobrevivirías el devónico? Ajá.
Profe, pescaría hay un montón de pescados. Ah, bueno, a ver, si puedes pescar esos enormes pescados, esos peces, bueno, no es nada amigable, dice la gente. No, 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 nada que ver. Ya. Muy felizmente no vivimos aquella época. Así es. Vamos a ver, finalmente, ¿te acuerdas cuál es el periodo en esta era paleozoica donde hubo una masiva extinción de animales, de vida? ¿Te acuerdas que te dije en su momento? ¿Qué periodo de la era paleozoica hubo una de las primeras grandes extinciones masivas de la vida? En el Pérmico. Justamente vamos a ver qué pasó en el Pérmico. ¿Bien? En el Pérmico fue, ¿no? O sea, ¿Qué onda chicos y chicas? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a un nuevo video de curiosidad prehistórica. Hace aproximadamente unos meses que subí un video hablando sobre la extinción de los dinosaurios, el cual si no lo has visto te lo dejaré en la descripción. Y muchos de ustedes me comentaron que hiciera un video hablando de la extinción pérmica, y aquí lo tienen, para que te quedes al final de este video, porque la verdad hay datos muy interesantes. Pero antes de comenzar, estén muy al pendiente del martes, ya que subiré un video adicional, y si les parece bien, les traeré en las siguientes semanas videos los martes y los viernes. Y ya sabes, por favor deja un buen like, comenta qué tipo de contenido te gustaría ver en el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, vamos con el video. Durante mucho tiempo en la cultura popular, tanto en libros y en películas, se nos ha vendido la idea que la extinción del Cretáceo, o más bien conocida como la extinción de los dinosaurios, fue la más letal que se tiene registro hasta el momento. Esta idea es completamente falsa. No podemos negar que sí fue una extinción muy devastadora, pero no fue la más letal. La más devastadora sin lugar a dudas fue esta, la extinción pérmica. La extinción pérmica, o también conocida como extinción masiva del Pérmico-Triásico, es el acontecimiento que define el límite entre el periodo pérmico, el último periodo de la era paleozoica, y el periodo Triásico, el primer periodo de la era mesozoica. Hace un momento comenté que la extinción pérmica fue la más letal que alguna vez haya experimentado el planeta, ya que los paleontólogos estiman que se extinguió el 70% de todas las especies terrestres y el 95% de las especies marinas. No por algo se considera la extinción más letal de todos los tiempos. Esta duró aproximadamente 1.000.000 de años. Una de las familias más exitosas del Paleozoico, sin lugar a dudas, fueron los trilobites, los cuales se extinguieron en este acontecimiento. Como un dato curioso, se han descubierto por lo menos más de 4.000 especies de trilobites. A continuación, te presentaré los posibles acontecimientos que formaron parte de la extinción y por la cual esta fue tan letal. La gran actividad volcánica en Siberia. Esta actividad produjo mucho basalto, que es una roca ígnea volcánica de color oscuro, de composición máfica. Actualmente la zona, que tiene como nombre la Trams o escaleras siberianas, tiene un área cubierta por basalto que es aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, y se estima que originalmente fue de 7 millones de kilómetros cuadrados, con un volumen original de lava de 1 a 4 millones de kilómetros cúbicos. Los científicos hicieron un cálculo de todo el dióxido de carbono que liberó la lava. Se cree que la temperatura del planeta aumentó en 5 grados. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes eventos volcánicos conocidos en los últimos 500 millones de años de la historia geológica de la Tierra. No tan solo en la extinción de los dinosaurios estuvo involucrado un meteorito. En la extinción pérmica también se cree que impactó uno sobre la Tierra, ya que en el año 2006 científicos encontraron en la Antártida un gran cráter, el cual tiene un tamaño de 500 kilómetros y está situado a una profundidad de 1.600 metros bajo el nivel del hielo. Una de las teorías que se tiene acerca de este meteoro, que fue el responsable que Australia y la Antártida se separaran. no.
Gracias a las erupciones volcánicas, aumentó la temperatura de los océanos, ocasionando el descongelamiento de los depósitos de hidrato de metano que hay debajo del fondo oceánico cerca de las costas, siendo el metano el causante que la temperatura subiera 5 grados, ya que el metano es de los gases de efecto invernadero más potentes. También se tiene la teoría que se liberó el sulfuro de hidrógeno. Junto con el metano, estos gases subieron a la atmósfera. Como estos gases provienen del océano, los animales marinos estuvieron muy afectados. Pero una teoría moderna dice que todas las teorías que te presenté hace un momento pasaron de manera consecutiva durante el millón de años que duró esta extinción. De esa manera se explica por qué fue tan letal y por qué fue tan larga. Claro. Primero, el movimiento de las placas tectónicas, las cuales ocasionaron un equilibrio precario en el ambiente global. Acto siguiente, un meteoro cae en la Antártida y ocasiona fuertes erupciones volcánicas en Siberia. Aumenta la temperatura del planeta y el calentamiento global derritió los depósitos de hidrato de metano en las cercanías de las costas. En conclusión, es difícil llegar a entender la magnitud de esta extinción y realmente ponernos a pensar, si hoy en día sucediera un acontecimiento similar y se extinguieran el 90% de todas las criaturas, ¿quiénes sobrevivirían? ¿Los humanos estaremos preparados para dicho acontecimiento o formaríamos parte de la historia? ¿Qué dices tú? ¿Sobreviviríamos a una catástrofe de esas magnitudes? ¿Sí o no? Dice la gente. Nika dice, mira, ¿qué tiene en común todas las hipótesis que explican la extinción masiva de esta época del Pérmico? De que la caída de un meteorito, las erupciones volcánicas, las emisiones de gases de metano del océano, todos tienen en coincidencia una elevación de la temperatura atmosférica, o sea, un calentamiento global. Muy bien. Y obviamente los seres vivos no se adaptaron a esos tipos de cambios climáticos y atmosféricos de la Tierra. Y hoy día estamos justamente en un calentamiento global. Por eso la preocupación de los científicos de cómo hacer que este calentamiento global no avance, porque de lo contrario vamos a tener, va a visualizar en el futuro nuestra posible extinción provocada por nosotros mismos, ni siquiera por el espacio ni por la actividad volcánica, sino por nosotros mismos. Así que no es chiste cuando hablamos de lo peligroso que es este detalle de calentamiento global. Bien. Espero que esta parte de la clase le haya interesado, hayan escrito cosas interesantes, rompido algunos mitos. Y vamos a ver ahora la era mesozoica, la era de los dinosaurios, la era mesozoica. No te olvides, muy bien, la era de los dinosaurios. Y está dividido en tres etapas. El Triásico, donde aparecen los primeros dinosaurios. Vemos aquí una silueta de un ser humano comparado con un dinosaurio. Ahí están, pues, más o menos tienen ese tamaño promedio. Pero con el pasar de los millones de años, los dinosaurios van a ir evolucionando, siendo más fuertes y especializados, siendo de diversos tamaños, pequeños, medianos y gigantes. Y también los dinosaurios se encontraban ya en todos los niveles, ¿no? Tanto en la tierra, como también en el agua, como el plesiosaurio, como vemos ahí, ¿no? Y también algunos voladores. Bien, eso ya es en el Jurásico, ¿no? ¿No? Donde aparecen los primeros pájaros primitivos también. Y tenemos el Cretácico, la parte final de la era mesozoica, donde hubo una gran especialización de los dinosaurios que dominaron todo el mundo entero. Está el famoso plesiosaurio, más grande de todos, que vemos aquí de color azuleta, de color medio guinda, del ser humano. Después está los tiranosaurios, los aurosaurios, carnívoros muy especializados. También estaba el triceratops, diplodocus, entre otros. Todos ellos desaparecieron probablemente hace 65 millones de años por la caída de un gran cometa o meteorito que extinguió y que posiblemente haya caído en la zona de Guatemala y México, en la península de Yucatán. También aparecen las angiospermas. ¿Qué son las angiospermas? Son las flores. En el Cretácico aparecen las flores también. Y, ojo, ya en esta etapa ya había mamíferos. Pero estos mamíferos eran pequeños, así como zarigüeyas, como ratas, como pericotes, vivían bajo tierra. Estos pequeños mamíferos son los que van a resistir, van a soportar esta otra gran extinción masiva de los dinosaurios que duró pues también varios millones de años. ¿Bien? Vamos a continuar. Tenemos aquí
la última era que tenemos aquí es la era cenozoica, que tiene pues primero el periodo terciario, donde está el Paleoceno, donde aparecen, ya que se extinguieron los dinosaurios, ya dan paso al desarrollo y evolución de los mamíferos. Los mamíferos allá no tienen tantos depredadores como en la era anterior, empiezan a tener una mayor abundancia de alimento, y sin depredadores hace que su tamaño hayan crecido mucho más. Ahí tienen los grandes mamíferos placentarios, como el mastodonte, que no es igual que el mamut. El mastodonte aquí es menos peludo y tiene una espalda, un lomo un poco más recto, ¿no? Y los cuernos, digamos que están también menos curvos, un poco más rectos son sus cuernos. ¿Qué más tenemos aquí? El Eoceno, donde también aparecen los primeros especies de caballos primitivos, rinocerontes y ballenas. Muy bien, también aparecen los primeros simios. En el Oligoceno aparecen las primeras familias de los gatos y los perros, y se forman algunas montañas como los Alpes, los Pirineos. En el Mioceno aparecen animales como los marsupiales, como el koala, como el canguro, muy bien, y aparecen también los primeros antropoides, ¿no? Son los primeros antropoides. Y en el Plioceno aparece pues también algunos mares, ahí en el norte de Europa, el Mar Negro, el Mar Caspio, y es el auge, el desarrollo total, el dominio de toda esta época, de toda esta era en realidad, de los mamíferos placentarios. Aquí pues son los primeros, ahí está, son los primeros antropoides, la famosa Australopithecus. Y en el cuaternario, amigas, amigos, cuaternario tiene dos etapas, dos épocas. Uno es el Pleistoceno, la famosa edad de hielo, donde los casquetes polares crecen en gran tamaño, y este hielo, ¿qué hace? Pues hace que el agua de los océanos disminuya, y obviamente la Tierra también se va enfriando su temperatura. Aparecen grandes mamíferos lanudos para soportar las bajas temperaturas, como el mamut, como el rinoceronte lanudo. También aparecen algunos caballos modernos, también aparecen también megaterio, también los osos y los renos. Y aquí se encuentran dos especies de seres humanos de Homo sapiens. Tenemos aquí hombre neandertal, muy bien, y también coincide en esta misma época el Cro-Magnon o Sapiens sapiens, ¿no? Se ve muy bien que después, cuando la Tierra empezó a cambiar su temperatura, se fue calentando, la especie humana que empezó a adaptarse a estos cambios fue el Cro-Magnon o el Homo sapiens sapiens sapiens. O algunas hipótesis dicen que posiblemente ambas especies de seres humanos se cruzaron o se emparentaron y dieron origen al ser humano de ahora, ¿no? Sí. Puede ser, porque conozco algunos amigos que tienen cara de neandertal y tengo otra explicación en realidad. Y tenemos aquí ya en el Holoceno, la temperatura de la Tierra poco a poco se fue calentando, se fue elevando, haciéndose más cálida, como hoy día. Hoy vivimos en el Holoceno, por si acaso, donde se desarrolla pues también la civilización humana. ¿Muy bien? El hombre, la especie que domina la Tierra, desde el Neolítico hasta la actualidad. Así que no olvides, el Holoceno es la etapa, es la época donde el hombre se desarrolla actualmente. Y estamos en el periodo cuaternario. Bueno, no hay tiempo para el video porque hemos atrasado un poco la clase. Por último, los ciclos orogénicos son procesos donde te explican cómo se formaron las primeras cordilleras en la historia. Y tienes etapas, pues se llaman ciclos, con etapas, y orogénicos, montañas o cordilleras. Las primeras cordilleras que se formaron fueron en el ciclo Burnense, que fue en el Precámbrico. Prácticamente estas primeras cordilleras ya no existen, fueron destruidas, erosionadas por la energía externa de los vientos, de la lluvia, del mar, etcétera, por los agentes exógenos. El ciclo caledoniano. Hay algunas evidencias de estas montañas muy primitivas que se encuentran en parte de Escocia, en parte de Groenlandia y en parte de América del Norte. Son montañas muy antiguas que tienen más de 400, 500 millones de años de antigüedad.
También en el ciclo herciniano ovarisco, que es el ciclo de que surgieron las montañas en donde, entre Europa y Asia, que son los Urales, los Apalaches en América del Norte, los Altai en Asia, y algunas cordilleras que están en Australia, aunque tienen así cierta antigüedad también de unos par de cientos de millones de años. Estas cordilleras que son muy antiguas no son tan elevadas, no son tan altas, tienen entre los 3.000 metros, 3.500 metros de altitud, no más. Mientras más antiguas son, han sido más desgastadas y erosionadas. Y este es el último ciclo orogénico, el ciclo alpino. Se llama así alpino a honor de los Alpes, porque los Alpes es una cordillera que se formó en Europa, es una cordillera relativamente joven, pero también en esa etapa del ciclo alpino se empezó a formar también la cordillera de los Andes, la cordillera de las Rocallosas de Norteamérica, el Himalaya en la parte de Asia, entre el Everest. Estas son las cordilleras más jóvenes que tenemos hoy día y también son las más elevadas. También recuerdo que alpino se le llama porque fueron los Alpes, fueron la primera cordillera que aparecieron en esta etapa geológica. Como verán aquí, ya la dirigida está desarrollada para que puedas pasarlo a tu libro. Bien. Y espero que la clase haya sido de agrado y sobre todo de entendimiento. Pregunto, ¿les ha gustado la clase un poquito de esto de las eras geológicas? ¿Han descubierto cosas distintas o novedosas que no conocían? Pues comenten por la caja de comentarios. Y no olviden que para darle temático tienen que cerrar su página de intranet, cierran primero su página